Ahora sí. Buenas noches, Mario. Y estoy listo. No sé si pueden ver. Se va a ver un poquito lleno, pero ya deben poder ver la pantalla principal, ¿verdad, hermanos? Del módulo 3. Continuando, gracias, Carlita. Continuando con el taller Moisés, siervo del Dios Altísimo, que es la formación para los servidores de todas las comunidades, que a su vez ustedes les toca dar en cada uno de sus decanatos. Vamos a este módulo. Al final, nuevamente, les envío el PDF para que puedan usarlo. Yo también hemos hecho en el decanato Coatepec el ejercicio de imprimir ese PDF y lo damos y lo repartimos. Así sirve que nos guiamos en la parte de preguntas y se llevan la hojita los hermanos asistentes. Así que eso se los doy como recomendación si gustan hacer son las 20, 30 copias, dependiendo del número de asistentes. Eso también puede servir a que se lo lleven los hermanos. El tema es el envío de Dios, también como la obediencia del siervo. Aquí vamos a ver que Moisés tiene un encuentro con el Dios vivo, quien después de manifestarse ante él y reconociendo la humillación de su pueblo, lo envía para ser instrumento de su liberación. Moisés reconoce sus debilidades y que la misión a la que Dios lo ha llamado a ejecutar es tal vez humanamente imposible, pero obedece el designio de Dios y da un sí a dicho llamado, al cual el Dios le da la fortaleza necesaria para llevarla a cabo. Nos vamos a Éxodo 3, del 1 al 9. Quien tenga audio, hermano Nicolás, no sé si tenga audio para que nos ayude con la lectura de Éxodo 3, del 1 al 9. Sí, hermanito. Dejamos un momentito para que todos lleguemos. Éxodo 3, vamos a leer del 1 al 9, por favor. Pueden decir. Sí. Adelante, hermano. Moisés cuidaba las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Una vez llevó las ovejas muy lejos en el desierto y llegó a Horeb, el cerro de Dios. Entonces fue cuando el ángel de Yahvé se presentó a él como una llama ardiente en medio de una zarza. Moisés estuvo observando. La zarza ardía, pero no se consumía. Y se dijo: voy a dar una vuelta para mirar este fenómeno tan extraordinario. ¿Por qué la zarza no se consume? Yahvé vio que Moisés se acercaba para mirar. Dios lo llamó de en medio de la zarza: Moisés, Moisés. Y él respondió: aquí estoy. Yahvé le dijo: no te acerques más. Sácate tus sandalias, porque el lugar que pisas es tierra sagrada. Luego le dijo: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Al instante Moisés se tapó la cara porque tuvo miedo de que su mirada se fijara sobre Dios. Yahvé dijo: he visto la humillación de mi pueblo en Egipto y he oído sus quejas cuando lo maltrataban sus mayordomos. Me he fijado en sus sufrimientos y he bajado para librarlo del poder de los egipcios y para hacerlo subir de aquí a un país grande y fértil, a una tierra que emana leche y miel, al territorio de los cananeos, de los heteos, de los amorreos, los ferrezeos, los jebeos y los jebuseos. El clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí y he visto cómo los egipcios los oprimen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos. Muchas gracias, don Nico.
Aquí vamos a recapitular, igual les invito a que lo hagan en sus comunidades para aquellos que no hayan ido o para aquellos que habían ido se vuelvan a poner en contexto. Pues estamos en la historia de Moisés, como primero fue llamado en una situación trágica, en un ambiente trágico, donde el pueblo de Dios es perseguido, donde el tirano en turno quiere empezar con temas de... Déjenme, acepto a Lili y a Saúl, listo. El tirano en turno quiere tener control natal, les llenan de cargas y en todo ese contexto Moisés es llamado, Moisés es elegido, es salvado, es tomado por la hermana de Faraón. Eso lleva a que Moisés tenga lo mejor de ambos mundos, es criado como parte del pueblo de Dios, pero también tiene los privilegios de ser un egipcio. Hay un momento donde él crece y ve que está siendo maltratado uno de sus hermanos judíos. Él mata al egipcio. Eso hace que al otro día, que también quería tener una pelea entre ellos, se dé cuenta que ya conocían lo que había hecho y huye. Y en esa huida llega a Madián, donde rescata a unas chicas y ellas lo llevan con su padre y él lo acoge en su rebaño. A partir de ahí es donde empieza la formación de hoy. Moisés, ya estando y habiendo estado con su suegro, se quedó con él, tomó a su hija Séfora como esposa, dio a luz a Gersón y está trabajando. Moisés cuidaba de las ovejas de su suegro y en eso entra toda esta parte de un encuentro fuerte, un momento místico que muchas veces lo hemos escuchado, que es cuando ve una zarza que no se consume. Y a través de esa zarza escucha la voz de Dios. Moisés, Moisés, le llama por su nombre, a lo cual él responde, él se acerca, se conoce que es Tierra Santa, se descalza todo lo que espiritualmente lleva eso, de que está en Tierra Santa, de que tiene que despojarse para estar de frente a Dios. Dios se le presenta como Dios de sus padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Eso nos lleva a continuidad, a revelación, como el plan de Dios no ha empezado en Moisés, sino que lleva un caminar. Eso tenemos que irlo haciendo hacia nosotros también, de que nosotros hemos sido llamados, Blas, Nicolás, Carla, Claudia, Mario, cada uno ha sido llamado por su nombre. Hemos tenido un encuentro con el Dios vivo, con el Dios de nuestros padres. Hemos reconocido que somos pecadores y no podemos estar dentro de su presencia, pero Él nos llama, nos acoge y nos envía. Ahí es donde Yahvé le revela, pues que Él conoce cómo está su pueblo. Hace poco, en la primera parte de la formación de hoy, pues platicábamos cómo estaban las comunidades, cómo está la situación. Fue lo mismo y de hecho compartieron algunos que no estuvieron en la formación presencial del mes pasado, pero era lo mismo. Vemos cuáles son y era lo que platicábamos el módulo pasado. ¿Cuáles son los egipcios que tienen que tienen del cuello a nuestro pueblo, que lo están oprimiendo? Miedo, enfermedad, problemática social, problemática económica, o sea, todo aquello que está afectando al pueblo de Dios y lo tiene, que ni siquiera podemos congregarnos muchas veces, justo lo que platicábamos ahorita. ¿Dónde están los hermanos? ¿Dónde está la asistencia? Y esto no es solamente en las escuelas de Canales, es seguramente lo que viven las comunidades. Éramos 10, éramos 20, éramos 25, nos reunimos 2, nos reunimos 3, o nos vemos en Zoom, ni siquiera nos hemos podido reunir todavía presencialmente. Y no solo eso, porque aunque fuera virtualmente, pues de estar en la presencia del Señor, estar en pie de batalla, pero reconocemos que las comunidades están con dolencias fuertes.
He visto la humillación de mi pueblo en Egipto y he oído sus quejas cuando lo maltrataban sus mayordomos. El Señor sabe cómo están nuestras comunidades. El Señor sabe quiénes son los egipcios que los tienen sometidos. Pero ahí es donde el Señor envía. ¿Y a quién envía? A aquel que llamó Moisés, Moisés. ¿A quién envía? A los servidores que estamos aquí en esta reunión esta noche. ¿A quiénes envía? A los servidores que van a estar reunidos con el favor de Dios el 9 de abril en cada uno de los decanatos. Esos son los libertadores. Ese es el ejército del Señor, los ungidos del Señor y el ungido, porque lo voy a decir en personal, cada uno del ungido que ha sido llamado a ser ese libertador, a que vaya, a que libere, a que en el nombre de Dios vaya y libere a su pueblo. Ese es el proceso que está haciendo el Señor en estos momentos. Sé cómo está mi pueblo y te estoy llamando a ti. Ese es el llamado de Dios que lleva un envío. Se presentan, ese es el proceso. Se presenta ante nosotros. Se da a conocer como el Dios de nuestros padres. Nos hace reconocer la situación que está pasando. Nos envía. El clamor de los hijos de Israel, dice el 9, el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí y he visto cómo los egipcios los oprimen. Ve, pues, yo te envío a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Este ya está en el 10, de hecho le voy a cambiar. Ya nos fuimos hasta el 10. ¿Cuál es la respuesta de Dios Padre? ¿Cuál es la respuesta de Yahvé? Ve, pues, yo te envío, sé cómo están, y ese es el llamado que hace a cada uno de nosotros. ¿Y cuál es la respuesta de Moisés? Y ahí seguramente nos podemos ver todos. ¿Qué dice Moisés? Moisés dijo a Dios, estamos en el 11. ¿Quién soy yo para ir donde Faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Dios respondió, yo estoy contigo, y esta será para ti la señal de que yo te he enviado. Cuando haya sacado al pueblo de Egipto, ustedes vendrán a darme culto en este monte. Moisés contestó a Dios, si voy a los hijos de Israel y les digo que el Dios de mis padres me envía a ellos, si me preguntan cuál es su nombre, ¿yo qué les voy a responder? Dios dijo a Moisés, yo soy. Yo soy, yo soy. Así dirás al pueblo de Israel. Yo soy, me he enviado a ustedes. Es hasta de asombro, ¿no? Vemos y oramos. Y justo ahorita podré decirle, y Claudia, ¿qué es lo que hace el Señor para la situación que está viviendo tu decanato? Te envía a ti. Don Blas, te envía a ti. Don Nico, te envía a ti. Así uno, Mario, Carla, Felipa, Lili, hola Lili. Hermanos, a cada uno, ¿quién es el que nos envía? Amén. Yo soy el Dios con nosotros, el Dios poderoso, Él es el que dice, pues a ti te he ungido, a ti te he llamado, ante ti me he revelado, es también es llevar para nosotros y para nuestros hermanos esto que estamos recibiendo es un privilegio, pero es un llamado que humanamente es imposible. ¿Cómo está la situación mundial? ¿Cómo están nuestras comunidades? Pero nada es imposible para Dios. Y Él nos envía. ¿Y qué queda de nuestra parte? Pues como Moisés, entendiendo su debilidad, entendiendo su pequeñez, pero da un sí. Dice, lo haré. Y empieza con muletillas, ¿no? Después continúa la historia y se ayuda de su hermano Aarón porque él era tartamudo y el báculo, que también es parte de lo que ayuda, pero va tomando valor. Después ya veremos que ya ni usa ese báculo, ya Aarón ya no es el que habla en su nombre de nuestra parte y ese es lo que el Señor me ha llevado a que trabajemos en este módulo y nos invita a que trabajemos el Señor en este módulo
la obediencia del siervo. El objetivo es, de este módulo, el asistente, a pesar de no entender del todo su misión, aprenderá a aceptar el envío que se le ha hecho confiando en el plan que Dios tiene para él y para su comunidad. Que me han nombrado coordinador del Ministerio de Intercesión, que soy ahora el encargado del Ministerio de Música, que me ha caído la coordinación general de la comunidad. Pues, ¿cómo? ¿Qué voy a hacer nuevamente? ¿No? Siempre son nuestras primeras preguntas a mí, pero ahorita es la obediencia. Y obediencia, y empiezan, y seguramente ahorita con la Semana Santa ya empieza, y ya hay más movimiento. Nuestro obispo ya ha puesto una línea, que están siendo los sacerdotes, que seguramente ya te llegó a ti, a tu comunidad, de y va a haber Semana Santa, y vamos a empezar a hacer actividades. ¿Y cómo? Pues ahí es donde empiezan, o nos llegan, por ejemplo, la parte juvenil, ¿no? Un llamado a que hay que hacer una evangelización de jóvenes, vamos a hacer actividades para evangelizar, pues de nuestra parte tal vez haya dudas de cómo le vamos a hacer, qué vamos a hacer, con quiénes, pero es un decir, no sé cómo, Señor, pero aquí estoy para hacer tu voluntad. Es la importancia de la obediencia. Para esto, y les invito, hermanos, como referencias bíblicas, una va a ser la parábola de los dos hermanos. Hay los que estos igual son recomendaciones, quien gusta hacerlas en su decanato. La parábola del primer hermano que le dice, ve a trabajar en el campo, y le dice, no, yo no voy, pero después sí va. Y el segundo que también lo invita y dice, sí, sí voy, y no va. Hay la importancia de muchas veces hasta renegando, diciendo cómo me lo piden a mí, porque yo otra vez, pero pues no es tanto, y puede ser, y hasta es válido el que reneguemos, el que nos peleemos pues contra Dios, ¿no? Así de, ¿por qué me has llamado a mí? ¿Por qué yo? Si ves que soy así, o ves mi carácter, o ves... Pero después de todo, y como dice la palabra también, ¿no? Enciérrate en tu habitación, habla con él. Después de ese momento está bien, Señor, lo haré. Está bien, Señor. Y en todos los ámbitos, no solo en el servicio, bueno, en el aparente servicio. Señor, ¿cómo quieres que perdone a mi esposo si me engañó con aquella, si estuvo alejado y ha regresado ahora que está enfermo y necesita quién? Señor, tu voluntad es de que perdonemos 70 veces 7, adelante. O el hijo, ¿no? O la hija, de cómo volverlo a aceptar y decir a aquel que se fue, que lastimó tanto a mi madre, honrarás a tu padre y a tu madre, dice el Señor. Y ahí viene la obediencia santa, el ponerse, el encontrarse y decir que se haga tu voluntad en mi vida. Otra referencia bíblica será Jonás 4.1. Eso sí me gustará leer solo esa parte. Conocemos la historia de Jonás, aquel que fue llamado a una misión, que no quiso, que huyó, que eso llevó a que la embarcación donde estaba encallaran, del que no, el que no quería aceptar su misión, pero el Señor lo fue llevando hasta que dijo, está bien, voy a proclamarle a los ninivitas. Y de momento, Jonás, que les dije, 4:1-12, igual si alguien me gana, adelante. Jonás esto no le gustó nada y se enojó. Se dirigió a Yahvé y le dijo, Yahvé, es exactamente lo que yo preveía cuando estaba todavía en mi tierra, y por eso traté de huir a Tarsis. Yo sabía que tú eres un Dios clemente y misericordioso, paciente y lleno de bondad, siempre dispuesto a perdonar. Oh Yahvé, te ruego que tomes mi vida, pues ahora es mejor para mí morir que vivir. Yahvé le contestó, Jonás, ¿crees tú que tienes razón para enojarte así?
Pero Jonás salió de Nínive y se hizo una cabaña al este de la ciudad para ver lo que sucedería en la ciudad. Entonces Yahvé Dios hizo brotar una planta de ricino que creció por encima de Jonás para dar sombra a su cabeza y así calmarlo de su enojo. Jonás se alegró mucho por la planta, pero al día siguiente, al amanecer, Yahvé mandó un gusano que malogró la planta y la secó. Al salir el sol, Yahvé hizo soplar viento caliente desde el este. El sol acaloró tanto a Jonás. ¿Soy yo o perdimos a Clau? Perdimos a Clau. Creo que la Bueno, perdimos. sí, pero palabra de Dios. Ya Y vamos a vamos. ver. Y ese momento, ¿no? Donde Jonás tiene... creo que ya regresó Clau, ya la veo en el video. Sí, ya. Pues ese momento donde Jonás no quería, pero el Señor lo confronta, el Señor le hace ver, pues, que la obediencia, a pesar de que los resultados, o yo sabía que eras misericordioso, yo sabía que no los ibas a mandar fuego del cielo, pero a regañadientes obedeció. Y eso hizo que un pueblo entero se salvara. Aquí va la pregunta de reflexión, va a ir en ese sentido. ¿Has obedecido en aceptar una misión que no entendías o no querías realizar? ¿Qué frutos tuvo esa misión? Como se dan cuenta, este módulo está enfocado nuevamente, ese es el proceso, ¿no? El llamado, el encuentro con el Señor, el entender la situación del pueblo, el envío del siervo. Y ese envío del siervo es donde tenemos que ejercer la obediencia al plan de Dios. Y esa obediencia viene muchas veces de nuestros superiores. Yo recuerdo una vez estábamos en la vicaría, allá antes de que fuera, ahora ya es diócesis de Azcapotzalco, pero yo estaba en la primer vicaría, todavía no era parte de la arquidiócesis de México, y por allá del año, creo que 2002, a 2012, cuando fue Aparecida, la conferencia episcopal de Aparecida, que seguramente muchos de ustedes sí la ubican, según yo fue en 2012. Nos llegó a nosotros la indicación a todos los movimientos laicales de Discípulos. Ajá, exactamente, y de prepararnos con un librito. Nosotros teníamos un librito ahí bien bonito, bueno, el mismo libro de Aparecida, donde venían todas las conclusiones de dicha conferencia episcopal, donde hablaba de las células base, o sea, venían una cantidad de indicaciones. En eso, que nosotros nos llegó en todos los movimientos laicales el que diéramos enseñanza de ese libro. Nosotros primero pues teníamos nuestra formación bíblica. Hay una formación bíblica que llevábamos y demás, pues como que aparentemente no iba en línea esta formación de Aparecida, pero a nosotros nos tocaba reorganizar nuestro crecimiento y darlo y demás, y le tocó, y quien coordinaba en ese momento la vicaría, nuestro coordinador laical, empezó a darlo, y sobre todo en una comunidad que era muy ungida, con muchos dones, pero que era como que muy protestante. Había surgido en un ámbito, usaban casi puro Marcos Guido, Marcos Barrienta en esa época, hasta la forma de predicar, cómo lo hacían y demás. Y ahí fue justo a quienes les tocó preparar esta formación. Vi la gracia de Dios a través de conocerla, porque conocimos a nuestra iglesia. Vimos, por ejemplo, que todo lo que hacíamos en Renovación era lo que nos llamaban nuestros obispos, hacer comunidades base, evangelizar, mandar el querigma, pues es lo que estamos haciendo. Bendito Dios, el Espíritu Santo nos ha guiado para eso. Entonces, el obedecer, y tuvimos todo un año de preparación de ese libro, de esa formación,
Y yo lo vi, por ejemplo, en todos, pero en esa comunidad que tenía esos toques protestantes, o así, yo decía medio cristianoide, pues empezaron a abrazar más la fe y hubo un momento, actualmente, por ejemplo, esa comunidad hace, en la época de pandemia, que no los deje, que no pueden reunirse, lo que hacen es que a las 3 de la mañana hacen los laudes y los hacen de manera carismática. Empezaron a abrazar el rosario, empezaron a conocer su fe, o sea, dieron un salto y abrazando pues esa parte católica, que tal vez tenían muy bien cimentada la parte bíblica, pero también empezaron pues y también muchas de las partes que tienen fundamentos bíblicos en nuestra fe, pues de hecho todas, pero los laudes ni se digan, es la oración del pueblo de Dios y va llevando las peticiones y demás, y a través de desde la pandemia es con lo que se han mantenido firmes, y les digo, en unos horarios increíbles, pero todo empezó, yo vi ese cambio, empezó de abrazar a Aparecida, de abrazar el documento conclusivo de la conferencia episcopal. Entonces, la obediencia llevó a una serie de bendiciones. Ahí igual es para que cada uno reflexionemos. Seguramente ha habido momentos donde yo no quiero llevar a cabo esta misión, yo no quiero verme a las 9:20 de la noche. Para la formación de servidores, pues es ir guiando que, como muchos de los santos dicen, el que obedece no se equivoca. Digo, también hay una obediencia santa, ¿no? Hay temas donde si involucra lastimar o caer en temas no morales, pues ya no es una obediencia, aunque sea un superior además, pero como tal, aunque fuera aparentemente, decía el padre Fortea, de que pues puede ser que haya sido una decisión equivocada del superior, pero Dios obrará a través de eso para que aquel que obedece, pues lo hará bien. O sea, lo hará, será agradable a los ojos de Dios. Ya el Señor le pedirá cuentas a aquel que le mandó la misión en caso de que no fuera la que él quería. Yo recuerdo ahorita la vida de un San Pedro, no me acuerdo el apellido, pero fue el apóstol de Austria. Les leo ahí a los niños bueno, y no, le tocó a Pati, pero el santo del día, y un santo que estaba en su misión en Polonia, e iba y llevaba 20 años y empezó la persecución de Napoleón, y y lo empezaron a encerrar y lo sacaban, y total que lo expulsaron del país, y tuvo que regresarse a Austria, y ahí fue donde en 10 años de vida, que era lo que le quedaba, levantó unos fundamentos creyentes. Entonces y no al revés, lo enviaron a Austria, pero él era polaco, y regresó a Polonia, y en Polonia fue donde levantó los fundamentos de lo que hoy sigue siendo la Polonia católica. Ya ven que ahorita en el conflicto Ucrania, Rusia y los que están recibiendo, no sé, Alemania recibe 100,000 expulsados o inmigrantes, y así ve España 100,000, y parece que Estados Unidos otros 100,000. Polonia al momento ha recibido 2 millones de refugiados. Ha abierto las puertas, y en esa parte que Polonia es de los pocos países que se mantienen católicos, que se mantienen en la defensa de la vida en el ámbito europeo, pues obedecen. Y eso es por titanes de la fe, como este santo, y así muchos santos que no querían realizar alguna labor, pero obedecieron. Y a través de esa obediencia el Señor actuó, el Señor obró y dio bendiciones, y muchas veces pues pudieron reconocerlas en vida y agradecer al Señor, porque les digo, San Pedro no quería irse de Austria, ya había construido grandes cosas. O me acuerdo también de Cardenal Bantuán cuando lo encerraron el régimen comunista en Vietnam, y mis jóvenes, mi seminario, mis familias, ¿qué voy a hacer, Señor? Y fue los momentos donde vivió más bellamente las Eucaristías, lo relata en su libro 5 panes, 2 peces, donde su mano era el cáliz donde ponía unas gotas de alcohol, de vino, y pedacito de pan era la hostia, y se quedaba adorando. Y él entendía que su misión en ese momento era estar con Dios, estar con Él, simplemente no trabajar para Él, estar con Él.
para llegar a ese punto, lo va relatando en el libro, tuvo que morir a sí mismo, entender que a eso lo llamaba el Señor. Pues muchas veces es obediencia, es entender, no entender la misión, pero abrazarla y confiar en el Señor y confiar que no es en que a través de nuestra pequeñez Él es el que se va a hacer grande. Esa es la obediencia santa. Y eso es lo que hay que fomentar entre nosotros, que nuevamente, que tenemos formación de canal, pues vamos, asistamos. Que ahora toca el encuentro provincial de intercesores, pues como intercesión, vayamos, y asistir nos lleva a abrirse una corriente, a abrirse a la gracia que recibimos nosotros y que recibimos para la comunidad, que me toca, o hasta en las actividades parroquiales, ¿no? Que nos toca la venta este día, pues adelante, porque a darle y a obedecer y estar desde tempranito despachando, vendiendo, haciendo las gorditas. Esa es la obediencia que trae bendiciones a nuestras vidas. Amén. Ese sería el tema. Nuevamente, tal vez se acabe la pila de mi computadora, voy a entrar en mi celular, una pequeña pausa. Ese es el tema al cual nuevamente les invito a que ustedes desarrollen. Esto solo queda como base. Haré un par de actualizaciones sobre algo, se los enviaré. Y eso les digo, es para base para que ustedes desarrollen el tema para sus decanatos. Como cantos, yo recomiendo el de Te entrego, son de rendirse ante el Señor. Igual que el que vienen renovados en el amor, todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero, pues es llevarnos a entender que pues es rendirnos ante el Señor. Y en ese sentido también el otro canto, el de Miguel Horacio, Me rindo a ti, pues llevar un momento después de la asamblea inicial de oración, el momento del tema, un momento ya ustedes discernirán si primero las preguntas, yo discerniría primero el tema y después el momento del canto, entregar y después compartir. Ya después las preguntas nuevamente dividirnos por equipos e ir viendo de que, pues, qué momento has visto donde la obediencia, y muchas veces a pesar de que no se quisiera, pues ha tenido frutos. Muy bien, hermanos. Este es el módulo 3. Nuevamente agradeciendo a los hermanos que estamos conectados. Abro mi micrófono voy a dejar de compartir. Voy a tener la grabación para que se grabe. ¿Listo?